Con el saludo litúrgico, el Papa Francisco da inicio a esta celebración y ahora besa el altar en señal de reverencia. Questo tempo nel quale è necessaria tanta unità. En este tiempo en el cual necesitamos tanta unidad entre nosotros, entre las naciones, Preghiamo oggi per l'Europa. oremos hoy por Europa, Riesca a avere questa unità. para que Europa logre tener esta unidad fraterna, Fondatori dell'Unione Europea. que nuestros padres fundadores de la Unión Europea lo quisieron así. Signore, fra tutti i popoli. Ai miei Te fratelli alabaré dicevo, entre las ecco, naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el nombre del Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente Hermanos, i para santi celebrar misteri, dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a Tú chi que molto perdonas ama, mucho a quien mucho ama, pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente, abbia misericordia di Dios noi, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. preghiamo. Oremos. O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los In Hechos de quei los giorni Apóstoles. si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di El sumo gelosia. sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: abbiamo trovato la prigione scrupolosamente. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie dentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Il povero grida e il Signore lo ascolta. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Magnificate con me il Signore. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Guardate a Lui e sarete raggianti. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. L'angelo del Signore si accampa. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. La aclamación al Evangelio tomado del evangelista Juan dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Chi crede in Lui non è condannato. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Chiunque infatti fa il male Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos al Papa Francisco. Questo passo del Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 3 del diálogo entre Jesús y Nicodemo es un verdadero tratado de teología. Aquí hay todo. Il kerigma, la catequesi, la riflessione teologica. El querigma, la catequesis, la reflexión teológica, todo está en este capítulo. Cada vez que nosotros lo leemos, encontramos más riqueza, más explicaciones, más cosas que nos hacen entender la revelación de Dios.
Sarebbe bello leggerlo, Sería hermoso leerlo muchas veces per avvicinarci al mistero della redenzione. para acercarnos al misterio de la redención. Tanto oggi prenderò 2 punti di tutto questo. Hoy solo tomaré 2 puntos de todo esto, 2 punti che stanno nel passo di oggi. 2 puntos que están en el pasaje del Evangelio de hoy. Il primo è la rivelazione dell'amore di Dio. El primero es la revelación del amor de Dios. Dios nos ama E ci ama, come diceva un santo, y nos ama, como decía un santo, nos ama con locura. El amor de Dios es una ci locura. ama. Tanto ha amato al mondo da dare il figlio. Nos ama, tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único. Ha dado a su Hijo E lo ha inviato per morire in croce. y lo ha enviado para que muera en la cruz. Cada vez que nosotros miramos al crucificado, Troviamo questo amore. encontramos este Il amor. crocifisso è proprio El crucifijo il es grande libro el gran libro dell'amore di Dio. del amor de Dios. Non è un oggetto da mettere qui o mettere là. No es un objeto que se tiene que poner aquí o allá, o tiene que ser nuevo, moderno o antiguo. È proprio l'espressione dell'amore di Dio. Es precisamente la expresión del amor de Dios. Dios nos ha amado así, Suo figlio enviando a su si è Hijo, annientato y su Hijo se aniquiló, se anonadó hasta la muerte de cruz por amor. ha amato il mondo, Dio. Tanto amó al mundo Dios que entregó a su Hijo único. Quanta gente, quanti cristiani passano il tempo. Cuánta gente, cuántos cristianos pasan el tiempo mirando al crucificado y ahí encuentran todo, porque han entendido y el Espíritu Santo les ha hecho entender que ahí está toda la ciencia, todo el amor de Dios, toda la sabiduría cristiana. Paolo parla di questo, spiegando che Pablo habla de esto explicando que todos los razonamientos que hacen los seres humanos sirven hasta cierto punto, pero el verdadero razonamiento, el modo de pensar más hermoso, lo que explica todo es la cruz de Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo y locura, que es el camino. Este es el amor de Dios. Dio tanto ha amato il mondo da dare il figlio unigenito. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Perché chiunque crede in lui ¿Y non para verrà qué? perduto, Para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. vuole i suoi figli con sé. Este es el amor del Padre que quiere a sus hijos consigo. Guardare il crocifisso in silenzio, guardare le piaghe, guardare Mirar al crucificado en silencio, mirar las llagas, insieme mirar el conjunto, mirar el Cristo todo, crocifisso, a Cristo crucificado, di Dio, el Hijo de Dios, annientato, umiliato, aniquilado, humillado, amore. por amor. Questo è il primo punto che oggi Este es el primer punto que hoy nos presenta este tratado de teología, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Secondo punto è un punto che ci aiuterà pure. El segundo punto también es un punto que nos La luce ayudará. è venuta al mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Gesù riprende questo anche della luce. Jesús retoma esto también de la luz. C'è gente che, anche noi tante volte, Hay gente, e incluso non nosotros possono muchas veces, vivere nella luce, no podemos vivir en la luz, perché sono abituati alle tenebre. porque estamos acostumbrados a las tinieblas. La luce li avvaglia, La luz nos sono capaci empaña, di vedere. no somos capaces de ver. Sono dei pipistrilli umani. Son los murciélagos Soltanto humanos. sanno muoversi
solo saben moverse en la E anche noche. noi, quando siamo nel peccato, Y también nosotros cuando estamos en el pecado, siamo in questo stato. estamos en este estado. Non tolleriamo la luce. No soportamos la luz. È più comodo per noi vivere nelle tenebre. Es más cómodo para nosotros vivir en las tinieblas. La luce ci schiaffa. La luz Ci nos fa vedere aplasta, quello che noi non vogliamo vedere. nos hace Ma il ver peggio aquello è que no che queremos ver. gli occhi Aún más, dell'anima, es peor. Los tanto ojos del vivere alma, nelle tenebre, de tanto si vivir abituano en la oscuridad, se acostumbra a tal punto che finiscono per ignorare cosa sia la luce, hasta el punto de ignorar qué cosa es la luz. ¿Qué cosa es la luz? perdere il senso della luce. Perder el sentido de la Mi luz, abituo porque me alle acostumbro a la oscuridad. e tanti scandali umani, Y tantos escándalos humanos, tante corruzioni tantas corrupciones ci segnalano questo. I corrotti señalan esto. Es corrupto. non sanno cosa è la luce, No saben qué cosa es la luz. conoscono. No lo conocen. Anche noi, También quando siamo nosotros, in stato di peccato, cuando stato estamos en allontanato estado dal de Signore, pecado, alejados del Señor, diventiamo ciechi. nos volvemos ciegos. Ci sentiamo meglio nelle tenebre. Nos e sentimos andiamo così, mejor en la senza oscuridad vedere, y vamos así, sin ver, ciechi, como los muovendoci come ciegos, possiamo. moviéndonos como podemos. Lasciamo che l'amore di Dio che ha inviato Gesù Dejemos que el amor de Dios que ha enviado a Jesús para salvarnos entri in noi, entre en nosotros. che porta Gesù, la luce Que dello la luz que Spirito, trae Jesús, la luz del Espíritu, entre en ci aiuti a nosotros vedere y nos ayude a ver le cose con la luce di Dio, las con la luce cosas con viva, la luz de Dios, e non con la luz con le verdadera tenebre che ci dà y no con la oscuridad que nos da il Signore delle tenebre. el Señor de las tinieblas. Due cose oggi. L'amore di Dio nel Cristo, nel crocifisso. Dos cosas hoy. El amor de Dios en Cristo, en el crucificado. Che noi possiamo farci. Y la pregunta cotidiana es, Cammino nella luce o cammino nel ¿yo camino en la luz o camino en la oscuridad? Sono un figlio di Dio ¿Soy hijo de Dios o sono finito per essere un povero pipistrillo? o he terminado por ser un pobre murciélago? Con estos dos puntos de meditación que el Papa Francisco ha tomado del Evangelio según San Juan, el amor de Dios y nuestras actitudes ante la luz de Cristo, nos disponemos a presentar las ofrendas en la mesa de la Eucaristía. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dio, che in questo misterioso scambio di Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar a tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta nostro En dovere, verdad es fonte di justo y salvezza, necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido Per inmolado. mezzo di Lui rinasce una vita nuova, il Figlio della luce. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Questo mistero nella pienezza Por eso, della con gioia esta pasquale, fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti Y rendiamo te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Te Cristo. pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi Señor do la mia Jesucristo, pace. que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta en la antífona de comunión una inspiración del Evangelio según San Juan. Dice el Señor: Yo los elegí del mundo y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya.
persone che non possono comunicarsi. Las personas que ahora no pueden comulgar Adesso la comunione. pueden hacer la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús mío, que está Sacramento. realmente presente en el Santísimo Sacramento del Ti altar. amo sopra Te amo ogni sobre cosa e todas ti las desidero cosas nell'anima mia. y deseo recibirte en mi Ora alma. non posso riceverti Pero ahora, sacramentalmente, como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. mi già venuto, io Como ti si ya te abbraccio hubiese recibido, e tutto mi unisco te abrazo a te. y me uno todo a ti. Non permettere No che mi permitas, abbia Señor, mai a separare que da jamás te. me separe de ti. Ahora nos disponemos para poder tener este encuentro diario, este encuentro personal con el Santísimo Sacramento, con este Cristo del cual el Evangelio de Juan nos habla, el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para rescatarnos, para salvarnos. Y el Papa hoy nos ha invitado precisamente a mirar a Cristo crucificado. Como decía San Pablo, ahí está toda la sabiduría y la ciencia que los hombres tienen que entender. Ese es el camino. Este Cristo resucitado que ha vencido a la muerte y al pecado, y con su resurrección nos invita a todos ser hijos de la luz y a caminar con la luz de Cristo. Presentemos a Jesús en la Eucaristía nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros temores. Día junto al Santo Padre. In tante parti si sentono En tantas partes gli effetti se sienten los uno degli efectos, effetti uno de los efectos di questa pandemia de esta pandemia, che tante famiglie que tantas familias hanno bisogno, que tienen necesidad, fanno una fame ya tienen hambre. e purtroppo gli Lamentablemente, aiuta la ayuda gli usurai. surge el grupo de los usureros. Questa è un'altra pandemia, Esta es otra pandemia, pandemia sociale. una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo Hay familias que dinero, tienen el trabajo possono lavorare cotidiano e non hanno da mangiare. y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros riprendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo por tienen. queste famiglie, per Oremos tanti por bambini estas familias, di questa por famiglia, tantos niños y per por la estas dignità di familias, queste famiglie. por la dignidad de estas familias. Preghiamo anche per gli usurai. Oremos también por Il los Signore usureros, tocchi il loro cuore. que el Señor toque Si sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, o Dio, davanti al Señor, tuo popolo, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con la él, terra tremò, tembló la tierra stilarono i cieli, y el alleluia. cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio e Padre, dello y Spirito del Santo. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo sagrados i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Señor, perdonare. que no has venido a condenar, sino a Abbi perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Señor, peccatore pentito, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente,
Cristo, ten piedad. Señor, Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio.
El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa. La storia La historia que había comenzado con la sanación del paralítico en el templo. Los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín. Después fueron mandados a la cárcel. Después un ángel los liberó. Y esta mañana, precisamente esa mañana, debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres. Habían sido liberados por el ángel y predicaban en el templo. En aquellos días, el comandante y los servidores condujeron a los apóstoles al Sanedrín. Los fueron a tomar en el templo y los llevaron al Sanedrín. Y allí el sumo sacerdote los regañó. Nosotros les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y así quieren hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque los apóstoles, sobre todo Pedro, Pedro y Juan regañaban a los dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles, con esa historia hay que leerlo nuevamente. Somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús. Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto?
un uomo entusiasta, porque él era un hombre entusiasta, amaba con un hombre que amaba con fuerza, anche un uomo timoroso, pero también un hombre un uomo che atemorizado, aperto a Dio, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás, un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia, un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús, aléjate de mí que soy pecador, y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi ha chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús ora por mí. Yo soy Dios. Puedo darte todo, sí, pero reza por mí porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. A Pedro le dijo, yo oraré por ti para que tu fe no disminuya. El Señor nos enseñe a pedir aquella gracia de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos
de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza.
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ti rendiamo grazie per aver y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo Te umilmente pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada. El sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo.